Os doy la bienvenida en nombre de la red JPIC de la Congregación de Jesús en España a esta segunda sesión online de la Delegación Virtual para la Comisión de la Mujer. Como sabéis, pues esta es una modalidad no presencial de participación en este importante proceso internacional de las Naciones Unidas, que es la CSW, la reunión anual de la Comisión de la Mujer, que tendrá lugar entre los próximos 9 y 19 de marzo en Nueva York. Y esta delegación pues, quiere ser un espacio de participación colectiva, formativa y de incidencia que facilite seguir en remoto desde donde os encontréis cada una. En este momento, pues todo lo que acontecerá esos días, que como veíamos en la primera sesión, incluyen tanto las reuniones oficiales de los representantes de cada gobierno en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, como los eventos paralelos organizados por las ONGs a través del foro de la sociedad civil. El tema prioritario de este año de la comisión será el acceso a la justicia para todas las mujeres y las niñas, lo que implica promover sistemas jurídicos inclusivos y equitativos, eliminar leyes políticas y prácticas discriminatorias y abordar las barreras estructurales que impiden el ejercicio pleno de sus derechos. Asimismo, el tema de examen revisará los compromisos previos para lograr esta participación plena y efectiva de las mujeres en la vida pública y la eliminación de la violencia, como factores esenciales para el logro de la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas. Bueno, para ello contamos con dos fantásticas ponentes que paso a presentaros. Son María Naredo y Hayas Traspas Ismail. Buenas tardes a las dos. Muchísimas gracias de nuevo por vuestra presencia y apoyo en esta iniciativa. En primer lugar, vamos a escuchar a María Naredo. María es licenciada en Derecho, fue abogada defensora de los derechos de las mujeres y desde 1998 realiza investigaciones sobre violencia machista, discriminación y derechos humanos. Entre 2003 y 2007 coordinó en el Estado español la campaña de Amnistía Internacional No más violencia contra las mujeres. Desde 2004 hasta la actualidad colabora en acciones de monitoreo de la legislación española frente a la violencia contra las mujeres. Como jurista especializada en género y derechos humanos, ha participado en misiones internacionales de investigación y asistencia técnica a instituciones públicas y organizaciones nacionales e internacionales sobre legislación frente a violencia contra las mujeres. Entre 2017 y 2019 dirigió en el Ayuntamiento de Madrid las políticas contra la violencia de género y entre febrero de 2020 y diciembre de 2023 fue asesora del Ministerio de Igualdad del Gobierno de España, siendo una de sus principales tareas la elaboración de la Ley de Garantía de Libertad Sexual. Actualmente es consultora independiente en temas de género y derechos humanos. Así que un lujo tenerla con nosotros. Adelante, María, cuando quieras te escuchamos. Bueno, pues nada, buenas tardes a todas. Estoy muy feliz de estar aquí con vosotras y especialmente también por el marco, ¿no?, tan importante que planteáis de incidencia en esta 70 edición de la CSW, ¿no? Creo que es esencial cuando hablamos realmente de las violencias machistas, y yo me voy a centrar especialmente en las violencias sexuales, que las enmarquemos en lo que realmente son, ¿no?, que es una violación de derechos humanos, o sea, vulneraciones graves de derechos humanos, lo cual nos da ya dos cosas, ¿no? Por un lado, nos da absolutamente la imagen o la magnitud de estas violencias, o sea, cómo impactan estas violencias sexuales en las vidas de las mujeres y de las niñas, es decir, en las vidas de las personas, en derechos humanos tan fundamentales, ¿no?, pues como puede ser el derecho al más alto nivel de salud, el derecho a la integridad física y psíquica, a no sufrir tortura e incluso, bueno, si realmente estamos ante los feminicidios sexuales, pues también incluso el derecho a la vida, ¿no? Entonces, creo que es muy importante este punto de partida, porque además de enfrentarnos a algo que yo creo que en la sociedad normalmente se pasa por alto, que es realmente esa magnitud de impactos en las violencias machistas y en concreto en las sexuales,
que no se visibilizan, sigue siendo una violencia invisible en general. También el marco de derechos humanos nos arroja toda una serie de responsabilidades y de obligaciones institucionales, ¿no? Y esas obligaciones yo creo que son muy importantes, ¿no? Tenerlas claras y tener un poco, bueno, pues de algún modo hecho el diagnóstico de cumplimiento de estas obligaciones en el marco del Estado español, ¿no? Bueno, yo diría que es muy importante que sepamos que cuando yo hablo del marco normativo global de obligaciones frente a las violencias sexuales en España, evidentemente no es solo una ley, ni siquiera la ley de libertad sexual, sino que hay un marco normativo global, ¿no? Ese marco normativo global, desde luego, parte de la CEDAW, desde luego, la CEDAW a través de sus recomendaciones generales, de las recomendaciones generales del comité, muy especialmente en este caso tenemos la 35 sobre todas las formas de violencia contra las mujeres, digamos fruto de la discriminación, pero también, ¿no?, consecuencia o digamos o resultado de la discriminación, pero también causa de la discriminación. Y la recomendación general 33, que creo que va a ser muy importante justamente en esta cita, porque es la recomendación general del Comité CEDAW sobre el acceso a la justicia para las mujeres, ¿no? Entonces, yo diría que ahí tenemos un marco, o sea, digamos un pilar en este marco normativo global. El otro pilar europeo, internacional europeo, sería el Convenio de Estambul. El Convenio de Estambul, ratificado por España en 2014, complementa de una manera muy potente el marco de obligaciones del Estado español en tres cuestiones fundamentales. Lo primero, plantea que no se puede abordar, como venía haciendo el Estado español, una violencia como es la violencia de género en pareja o expareja, de una manera contextualizada y de una manera, digamos, integral, especializada, y el resto de violencias machistas de una manera parcial, sin contextualizar, es decir, pues lo que venía pasando con las violencias sexuales hasta la ley de libertad sexual, es decir, solamente en pareja o expareja había una ruta de atención integral especializada a las víctimas. Solamente en violencia en pareja o expareja había un itinerario de justicia especializada, con juzgados especializados, fiscalía especializada, abogacía, no así para las violencias sexuales. Y todo esto, bueno, pues con la ratificación del Convenio de Estambul y la Ley de Libertad Sexual se produce justamente este avance, ¿no? Porque el Convenio de Estambul viene a complementar, como decíamos, el marco, y es un pilar tanto en términos de itinerario, o sea, en términos de obligaciones de itinerario que tiene que hacer el Estado para prevenir y dar respuesta a las violencias sexuales, también en términos de obligaciones transversales y de enfoque. Esas obligaciones transversales y de enfoque a veces se nos pasan por alto, porque en nuestra incidencia, claro, es tan importante lo que se hace en cada uno de los eslabones de la cadena de atención a las víctimas, de justicia, de reparación, que no nos paramos a pensar en esas obligaciones que están tanto en la CEDAW como el Convenio de Estambul y que vienen a decir que las violencias machistas no son episodios, son violencias relacionales. Son violencias que, si no se contextualizan y no se entienden como fruto de una relación de poder y como fruto de un contexto de poder, realmente no se está abordando como se debe, porque este abordaje es el único, el abordaje relacional, contextual, es el único que es capaz de erradicar las violencias, ¿no? Entonces, entendiendo el contexto del que vienen. Por otro lado están las obligaciones transversales. El comité, o sea, el Convenio de Estambul es clarísimo cuando habla de que no solamente hay que prevenir y responder, también hay que recoger datos, fundamental para entender el fenómeno y para entender también cómo operan todas las respuestas al fenómeno, los diferentes recursos, servicios, etcétera. Por otro lado, hay que proveer formación obligatoria a todos los responsables. Esto es central también en la Recomendación General 33 y es algo que seguimos todavía sin cumplir del todo. En tercer lugar, la coordinación de todos los estamentos, las instituciones y, por supuesto, algo fundamental, que es la financiación, ¿no? La financiación es una obligación de primer orden en términos o en el marco de derechos humanos, porque es el paso entre
el papel, es decir, la ley, el tratado internacional, la recomendación general y la realidad, ¿no? Que eso se haga realidad en las vidas de las mujeres, ¿no? Entonces, creo que, bueno, estas son como digamos unas obligaciones marco y luego están las de itinerario. Y en las de itinerario es en las que creo que ha avanzado muchísimo este país a partir de la ley de libertad sexual. Y me quería detener bueno, como en dos pilares, ¿no? Una de ellas, bueno, en tres, digamos. Una sería esa ruta o ese itinerario de atención integral que cuando elaboramos la ley de libertad sexual le llamamos el no estás sola institucional. Es decir, antes de la ley no existía un itinerario de atención integral para las víctimas de violencias sexuales. Las víctimas de violencias sexuales acudían pues, a alguna organización, ONG, algún servicio, pero no era obligatorio ni estaba estandarizado ni había un centro de crisis 24 horas por provincia, ¿no? Como ahora mismo existe, ¿no? Entonces, pero es esencial, y porque en cada uno de los avances daré también los desafíos para que también podáis en vuestra agenda de incidencia tener claro, ¿no? Es decir, ahora mismo la ley establece toda una serie de derechos, ayudas, derechos de las trabajadoras, víctimas de violencias sexuales, ayudas económicas para las víctimas con bajos recursos, ayudas a la vivienda, estos centros de crisis que se financiaron con fondos europeos y ahora mismo hay uno por provincia, cosa que antes de la ley había dos en todo el estado, ¿no? Entonces, pero claro, sucede que esto depende de los fondos y depende realmente de el impulso que haya en términos, ¿no?, institucionales para que estos recursos cumplan los estándares internacionales en términos de servicios públicos, que aquí lo tiene muy claro, desde luego, las recomendaciones del PIDESC, ¿no?, del Comité DESC, cuando dice tienen que ser servicios disponibles, accesibles y de calidad, ¿no? Bueno, pues esto ahora mismo es una de las batallas de incidencia. Se han creado por ley, están ahí, hay una ruta de atención integral para las víctimas de violencias sexuales. Muy importante aquí también, mujeres, niñas y niños son el ámbito de aplicación subjetiva de la ley de libertad sexual. Y esto es algo, además, que voy a hacer un mini paréntesis, porque cuando elaboramos la ley de libertad sexual, desde luego entendimos que los niños menores de edad eran también víctimas de violencia, digamos, de violencias basadas en relaciones patriarcales de poder, como son precisamente los niños varones en ámbitos de tutela adulta. Y quiero decir que en ese sentido, todo este itinerario está también previsto para niñas y niños, ¿no? Entonces, creo que es muy importante que veamos, ¿no?, estos hitos, pero que estos hitos tienen que sostenerse y en el sostenerse está también esta cuestión de la incidencia. El segundo punto tiene que ver con el acceso a la justicia netamente en dos ámbitos. Por un lado, en la especialización, es decir, ¿qué pasa? ¿Por qué las mujeres no llegan a la justicia? Yo cuando veo la macroencuesta de esta que acaba de salir, de 2025, hecha en 2024, el estudio hecho en 2024, pero publicada ahora, bueno, es que es menos del 5% de las mujeres víctimas de violencias sexuales denuncia. Antes era menos del 8%, ¿no? Entonces, creo que es muy, muy importante decir los porqués. Y los porqués tienen mucho que ver realmente con todos esos factores culturales que nos interpelan como sociedad y que tienen que ver con la vergüenza, con el miedo a no ser creída, ¿no?, con la minusvaloración de la propia violencia. Eh, entonces, en ese sentido, qué importante es que las víctimas de violencias sexuales puedan tener esos centros de crisis, esos lugares intermedios donde acuden sin necesidad de la denuncia, pero donde se acompañan, se orientan, se informan y a partir de ahí es mucho más, o sea, hay más posibilidades de que, bueno, pues de que haya ese acceso a la justicia. Por otro lado, bueno, como es poco el tiempo que tengo y tampoco quiero, pero en el debate sí me gustaría también decir que ha habido un cambio muy potente en la ley con respecto a lo que son las pruebas forenses, cuestiones a las que les da bastante importancia la Recomendación General 33 del Comité CEDAW, en el sentido de cómo acceden las mujeres con agresiones sexuales recientes
a la prueba forense y cómo realmente eso ahora mismo se ha mejorado, se ha ampliado, se ha eliminado el requisito de la denuncia y ahora mismo el que las mujeres puedan contar con esos vestigios y esas pruebas y estén ahora mismo entrenándose todos los hospitales con guardias ginecológicas en ello, es algo muy, muy importante, porque al final el acceso a la justicia tiene mucho que ver con dónde llegan las mujeres y con cómo acreditan las mujeres los hechos, ¿no? Ahora volveré sobre esto. Es decir, la acreditación judicial o la prueba judicial de este tipo de delitos, de este tipo de violencias, de violaciones de derechos humanos, es algo muy, muy difícil. Y como es tan difícil, precisamente, o se ponen medios y se ponen, digamos, recursos especializados, o va a seguir habiendo bueno, esta brecha tan enorme entre las mujeres y la justicia y, por otro lado, los márgenes de impunidad efectiva, incluso una vez que las mujeres acuden, ¿no? Eh, el segundo punto que tiene que ver con el acceso a la justicia es algo esencial en la especialización, que es el cumplimiento del artículo 36 del Convenio de Estambul, que no es ni más ni menos que el cambio de paradigma en los delitos sexuales, el del no es no al solo sí es sí. Y esto es algo muy relevante que desborda absolutamente el Código Penal y tiene que ver realmente con cómo, como sociedad, entendemos el bien jurídico y libertad sexual. ¿Lo entendemos como un bien absoluto, como un bien jurídico de primer orden, o lo subordinamos a otros bienes jurídicos como la integridad física y psíquica? Es decir, le ponemos la muleta de que tiene que haber violencia o intimidación, o entendemos que nuestro cuerpo, claro, porque el no es no era nuestro cuerpo está disponible, salvo que digamos no. Y además ese no tiene que estar absolutamente claro y meridiano, ¿no? Es decir, es como un semáforo que tiene que estar en rojo, pero no puede estar en ámbar ni en verde, ¿no? Y ese ámbar, bueno, pues muchas veces dijo suficientemente que no, cerró las piernas, se fue con él luego, ¿no? Todos los juicios de la conducta de la víctima antes, durante y después del acto sexual. Bueno, pues desde luego que en ese sentido es esencial, claro, el cambio de paradigma, porque ese otro, el del no es no, es el paradigma del sometimiento. Sometió a la víctima, el agresor. Hay prueba suficiente, sin embargo, el paradigma del solo sí es sí, el paradigma del consentimiento, es el de mi cuerpo no está disponible, salvo que yo, de manera expresa, digamos, con actos perfectamente comprensibles, lo ponga en juego, me ponga en relación, como en tantas otras cosas que hay digamos, una relación o una comunicación entre personas adultas, ¿no? Tiene que ver con, ese es el paradigma del consentimiento, el del solo sí es sí, mi cuerpo no está disponible, yo soy libre de ponerlo o no ponerlo. ¿Qué sucede ahí? Claro, se ha dicho, no, esto vulnera la presunción de inocencia, en absoluto. ¿Por qué? Porque no, aquí la relevancia no es quién prueba, siempre tiene que probar la acusación, es qué se prueba. Estamos probando que hubo sometimiento, entonces el foco se pone en la conducta de la víctima qué hizo, qué no hizo, qué hizo después, qué hizo antes, o el foco se abre y se pone ya en la relación. Y en ese sentido es esencial la interpelación del propio denunciado, acusado, en el sentido de cómo se cercioró de que había consentimiento, pactó los medios anticonceptivos, es decir, hay ahí ya de repente todo un campo donde de pronto a la víctima se le descarga de los hombros el peso de qué hice y qué no hice y soy responsable de lo que ha pasado. Y esto es absolutamente relevante, pero va también vinculado a la especialización. Esa prueba forense, que también, por supuesto, el propio Convenio de Estambul, pero la Ley de Libertad Sexual, crea esas unidades de valoración forense integral especializadas con psicóloga, trabajadora social y forense, médica forense, para poder acreditar de una manera profesional, especializada, estos impactos, estas violencias. Esto no tiene nada que ver con la palabra de uno contra la de la otra y entonces saber qué pesa más y evidentemente la presunción de inocencia. Tiene que ver realmente con unos daños, en muchos casos absolutamente atroces, porque daños que no se eliminan y muchas veces incluso en toda una vida, ¿no? Y en ese sentido quiero también terminar también plantear el tercer elemento fundamental que ha sido el derecho a la reparación. La ley de libertad sexual, tomando, por supuesto, el marco internacional de derechos humanos como pilar, ha
entendido y ha consagrado el derecho a la reparación con varios elementos. El derecho a la reparación no es una indemnización cualquiera. El derecho a la reparación tiene que ver con una indemnización justa y pronta, justa en el sentido de, no como antes se hacía en el sentido de, bueno, un daño moral, ¿no? Como las víctimas de violencia sexuales rara vez tienen daños físicos, un daño moral, y bueno, pues aquí cada juez decidiendo, he visto niñas agredidas sexualmente durante 5 años, agresión continuada, 6.000 euros, 12.000 euros, es decir, cosas absolutamente escandalosas, ¿no? Y sin embargo, lo que la ley plantea es una serie de criterios estandarizados para determinar la indemnización, que tienen que ver con que el Estado se hace cargo de los impactos de esas violencias sexuales en las víctimas. Y ahí es esencial, por supuesto, si ha habido un impacto físico también, pero lo fundamental en las violencias sexuales es el impacto psicológico y algo que se venía sin hacer. Estaba alguna unidad de evaluación forense, alguna trabajadora forense, por ejemplo, en Vitoria hay una muy especializada en esto, que era el daño social, el daño social o daño al proyecto de vida. ¿Qué implica esto? Pues implica que la víctima de Dani Alves dejó de estudiar, que la víctima de la manada de Pamplona dejó su red social. Es decir, esa ruptura de los proyectos vitales para las víctimas de violencias sexuales es uno de los impactos mayores o más severos y que pasaban siempre inadvertidos, ¿no? Creo que esto, bueno, por supuesto, daños a los derechos sexuales y reproductivos, hay toda una serie, digamos, de criterios. Y esos criterios estandarizados están ahí para dar esa indemnización. Pero por otro lado está también la completa recuperación. El Estado se tiene que hacer cargo de esa completa recuperación, incluso con fondos específicos para víctimas con graves secuelas. Por otro lado, por supuesto, cuando hay víctimas de feminicidio sexual, los hijos y las hijas huérfanas, antes solamente eran las de violencia en pareja o expareja, las hijos o las hijas de las víctimas de feminicidio sexual tienen su pensión de orfandad garantizada. Y por otro lado, también es muy importante, evidentemente, los elementos de las garantías de no repetición, tanto individuales como colectivos, y algo muy importante, que es la satisfacción, el elemento de la reparación simbólica. Cuando las víctimas, y esto pasa a veces, tardan muchísimos años en denunciar, a veces incluso ha prescrito el delito, pero necesitan esa reparación simbólica, esa difusión de su relato, porque al final, cuando hablamos, y con esto voy acabando, cuando hablamos de acceso a la justicia, nos olvidamos que el primer elemento para acceder a la justicia es el relato de la víctima. Y el relato de la víctima tiene que tener toda una serie de canales. Y yo siempre he dicho, cuando hablamos de el marco de derechos humanos, verdad, justicia y reparación, que para las víctimas de violencias sexuales es muy, muy difícil acceder a la justicia. Y se puede realmente, al final, acceder a la reparación sin justicia, porque las víctimas no hayan querido denunciar, porque sus casos hayan sido prescritos, o sea, sus causas, delitos hayan sido prescritos, o porque en la justicia, que ha pasado a menudo, la verdad, haya habido impunidad, no se le haya otorgado justicia pese a haber denunciado. En todos esos casos, yo siempre digo que puede haber reparación. Es más fácil, evidentemente, si hay justicia formal. Puede haber reparación. Como no puede haber reparaciones sin verdad, sin verdad. Entonces, la verdad lleva a la reparación a través de la justicia o sin la justicia. Con lo cual, termino precisamente diciendo, a mi juicio, ahora mismo ha habido unos avances sin precedentes en nuestro país. O sea, creo que la ley de libertad sexual y todo lo que ha supuesto de poner digamos, en juego, ¿no? En términos de obligaciones del Estado, de las comunidades autónomas y del Poder Judicial, la Fiscalía, todo esto, ¿no? Todas estas obligaciones derivadas de la CEDAW y del Convenio de Estambul, ha sido algo muy, muy importante, pero por otro lado también digo que teniendo en cuenta los desafíos o las obligaciones de la Recomendación General 33, claro, queda un desafío fundamental, que es ahora mismo esa brecha entre lo que prevé la ley y lo que se está haciendo en la realidad, o sea, y por ejemplo, desafíos en términos de especialización. La especialización en la justicia sigue estando, sigue estando
en algunos y algunas profesionales, pero no en términos generales, no en la mayoría, no de una manera homogénea como debería ser. La víctima no puede depender de su causa y sobre todo su tratamiento desde la perspectiva de género y desde la perspectiva de la violencia con contexto, no puede depender de cómo se llame el juez que le ha tocado. Y eso sigue pasando. Y eso es contrario a la Recomendación General 33. Lo mismo la abogacía. El abogado o la abogada es un elemento clave de apoyo al acceso a la justicia. Y los turnos de oficio es verdad que se ha mejorado y que, por supuesto, ahora mismo las violencias sexuales tienen por ley, están por ley garantizada la justicia gratuita, el turno de oficio, con independencia incluso de la renta, como pasaba en terrorismo, trata y violencia de género, pero qué calidad hay ahí, qué formación tienen esos abogados y abogadas, otro de los desafíos. Lo mismo con la fiscalía, ¿no? Pero bueno, yo creo que efectivamente falta en nuestro país algo que sí que está también en la Recomendación General 33 y es un mecanismo estandarizado y absolutamente independiente de rendición de cuentas. No hay eso que habla la propia Recomendación General 33 de un mecanismo de rendición de cuentas donde se puede ir evaluando realmente, bueno, cómo va cumpliendo cada uno de las instituciones, de los servicios que están comprometidos por la Recomendación General 33, cómo van cumpliendo sus obligaciones derivadas del marco internacional y estatal de derechos humanos. Eso no está, eso no existe. Ahora mismo hay la queja al Consejo del Poder Judicial, que por supuesto ya vemos el recorrido que tiene y la eficacia absolutamente, pero no es realmente un mecanismo institucional, eh, pero independiente, ¿no? Estandarizado y donde luego pasen cosas, o sea, cuando no se cumplen las obligaciones, ¿qué pasa? ¿No? Con lo cual, bueno, yo creo que hay muchos avances, hay muchos desafíos y en los desafíos yo confío también mucho en la capacidad de organizaciones y entidades como las vuestras para incidir y que se vaya avanzando. Muchas gracias. Bueno, pues a continuación vamos a escuchar a Hayat Traspas Ismail. Ella es activista comprometida con los derechos humanos, con más de 17 años dedicados a la lucha contra la mutilación genital femenina, como cofundadora de Save a Girl, Save a Generation. Participa en importantes iniciativas, tanto nacionales como europeas, como por ejemplo el proyecto Chain, orientadas a transformar actitudes y a movilizar a comunidades, instituciones y profesionales para trabajar en la prevención y eliminación de la mutilación genital femenina y el matrimonio forzado. También han contribuido al desarrollo de recursos especializados como la vía How to Talk About Female Genital Mutilation, diseñada para facilitar un diálogo informado y respetuoso sobre esta forma de violencia. Y asimismo, pues copresenta el podcast WOD, donde a través de historias de vidas de mujeres acerca la realidad de la mutilación genital femenina a la sociedad y promueve una comprensión más profunda y más humana del tema. Adelante, Hayat, muchas gracias, cuando quieras. Muchas gracias, Marta. Un placer poder escuchar a la compañera anterior y compartir este ratito con vosotras. He escuchado antes con el inicio que algunas van a estar presencialmente en el CSW en 70 este año en Nueva York. Espero que deis mucha guerra porque hay que hacer ruido y hay que ser muy pesadas. Yo, en primer lugar, quería cuando estamos hablando del acceso a la justicia, muchas veces pensamos, pues, justo en tribunales, en leyes, en las sentencias, pero en la ponencia de hoy me gustaría empezar en otro lugar, ¿no? Me gustaría empezar en el momento en que esa niña o esa mujer entiende que lo que le han hecho no era inevitable, ¿no? En el momento en que una mujer se atreve a poner palabras a algo que siempre fue silencio, ¿no? Ahí para nosotras desde la organización es donde empieza el acceso a la justicia. Entender que lo que te han hecho no es justo, no está bien. Porque el acceso a la justicia no empieza en el juzgado, empieza cuando una mujer sabe que tiene derechos y es cuando ella siente que puede ejercerlos sin perder todo, ¿no? No es una renuncia, ¿no? No es este derecho es mío y a cambio tengo que renunciar a una cosa. En el momento en que podemos entender eso,
yo creo que lo hace mucho más fácil, ¿no? Desde la ONG Seba Gas Seba Generation, luego compartir en el chat la página web donde podréis ver más información para los que no nos conozcáis. La organización empezó fundada junto con mi madre, Asha, en la que no la conozcáis, es una luchadora. Podría haber sido abogada perfectamente, podría haber sido lo que quisiera, pero decidió ser activista y luchar por la justicia y los derechos humanos, ¿no? Pues desde la organización trabajamos con mujeres, sobre todo mujeres adultas y de forma en- bilateral con sus hijas e hijos, ¿no? Entonces, aunque nuestro foco es proteger a las niñas, nuestro trabajo se hace a través de sus madres, de los adultos que las acompañan a ellas, que son afectadas sobre todo por la mutilación genital femenina y el matrimonio forzado. Y el trabajo que hacemos tiene tanto en España como en Kenia. Y desde nuestra experiencia, lo que nos ha enseñado es que sin confianza no hay justicia. Entonces, nuestro trabajo es mucho pico pala para generar esos espacios de confianza, porque da igual que podamos tener las leyes más avanzadas, podemos tener los mejores protocolos redactados, que muchas veces, por desgracia, los entienden muy pocos. Pero si una mujer no confía en las instituciones, si no confía en el sistema, esa justicia para ella no existe, ¿no? Entonces, escuchando a la compañera, me preguntaba, pues eso, ¿qué significa realmente el acceso a la justicia, ¿no? En el propio lenguaje legal, el acceso a la justicia ha significado muchas cosas a lo largo de la historia que conocemos, ¿no? Comentaban antes de la ley del sí es sí, antes de eso, que era en la violencia sexual, que era el acoso. Tener acceso a la justicia va cambiando, por suerte, muchas veces a mejor, pero no siempre al mismo ritmo que nos gustaría, ¿no? Entonces, para muchas mujeres con las que nosotras trabajamos, siempre hablo desde el contexto de nuestra experiencia, el primer obstáculo que ellas tienen no es el legal, sino es el emocional y el social. Para ellas el acceso a la justicia es tener información clara y comprensible, tener espacios seguros donde hablar sin ser juzgadas, tener profesionales formados que entiendan esa complejidad cultural y familiar. Aquí en España, pues muchas veces formamos a diferentes entidades, a diferentes stakeholders, ¿no? Que llaman como personas clave dentro de la sociedad, pueden ser cuerpos de policía, docentes, enfermeros, para que a través de ellos esta justicia pueda llegar a las mujeres, ¿no? Y que no sean revictimizadas en este proceso. Muchas niñas no saben que lo que les pasó, hablando siempre en el caso pues, de la mutilación genital femenina, pero se puede llevar a cualquier lugar, ¿no? A la violencia sexual, a la violencia económica, a todas las violencias que pueda sufrir una niña o una mujer a lo largo de su vida, ¿no? En que esa violencia que ha habido tiene un nombre jurídico. Muchas mujeres no denuncian porque denunciar implica romper con su familia o porque tienen que perder a sus hijos o porque no pueden hablar el idioma y no saben cómo defenderse, ¿no? Entonces, el idioma del país local donde están viviendo en ese momento. El sistema muchas veces exige coherencia, claridad y firmeza, pero una mujer que ha vivido una violencia necesita tiempo, acompañamiento y respeto. ¿Qué pasa muchas veces cuando contamos lo que nos ha sucedido? No siempre lo contamos de la misma manera y parece ser que si no lo contamos exactamente de la misma manera, no es válido. Entonces, eso hace que dudes de ti misma, de si lo que estás contando ha sucedido tal cual, porque muchas veces a mí me pasa que escuchando a mi propia madre contar lo que le pasó a ella, en cada conferencia o en cada charla en la que tengo la suerte de acompañarla, descubro algo más, ¿no? De esa parte de historia, algo que a lo mejor en ese momento recuerda y hay veces que no lo cuenta todo o no de la misma manera, pero no significa que no haya sucedido. El acceso a esta justicia no puede depender de ese nivel educativo, del origen o el estatus administrativo, ¿no? Porque si dependiera de eso, pues es tener privilegio, no es ya justicia. Y por eso muchas veces nos encontramos con estas barreras estructurales que vemos en diferentes momentos del trabajo, ¿no? Identificamos, por ejemplo, tres barreras.
Uno es el silencio y la normalización, en donde, por ejemplo, la mutilación genital femenina no se habla, es un tema en tabú, que da vergüenza, que da miedo. Entonces, de lo que no se habla no existe. Y cuando algo se normaliza dentro de un entorno, denunciar no es solo denunciar en un delito, es cuestionar tu identidad, la tradición, la pertenencia, es cuestionarlo todo. Por eso la prevención, ¿no? Es tan importante la sensibilización, porque cuando entendemos lo que está ocurriendo y sabemos aplicarlo, tenemos ese acceso a la justicia. La segunda barrera que nos encontramos muchas veces es la falta de formación especializada. En muchos profesionales, como os decía, desde matronas, enfermeros, docentes, los llamamos agentes de primera línea porque son personas que en algún momento de su vida van a encontrarse con una mujer, una niña superviviente de algún tipo de violencia, ¿no? Y muchas veces no saben cómo detectar un caso o cómo preguntar o cómo acompañar o cómo abordar. Hoy mismo nos estaban pidiendo una entidad que está en Andalucía que les demos una formación a su equipo, y nos estaban diciendo que saben lo que es la mutilación genital femenina, saben los tipos que hay, saben las leyes, pero no saben cuándo o cómo abordarlo con una mujer cuando la tienen delante. Si es muy pronto sacar el tema, si no lo es, si están siendo invasivos en el tema. Yo les dije que bueno, les expliqué que la formación la íbamos a abordar, pero sobre todo en el momento en que tú como profesional ya te cuestionas esos límites, estás haciendo un buen trabajo, ¿no? Porque te estás preocupando antes de tiempo de cómo puedo acompañar a esta persona que tengo delante para que tenga y entienda que estoy aquí no para juzgar, no para enseñalizar, sino para acompañar, ¿no? Para decirle qué opciones tiene a partir de ahora. Hemos visto situaciones donde la intervención ha sido muy estigmatizante, donde se ha tratado este tema, la mutilación genital femenina, como un problema cultural y no como una violencia de género. Últimamente en nuestras campañas sobre la mutilación genital femenina hacemos mucha énfasis en qué palabras usamos cuando hablamos de los temas, porque eso también es una manera de denuncia, ¿no? De nombrar las cosas como son. Y si lo adornamos o lo abordamos como solo algo cultural, estamos simplificando un problema y estamos de alguna manera blanqueando. Es una violencia contra la mujer por ser mujer. Es una manera de control. Entonces no es cultural. Cultura es la comida, es la tradición, es todas las cosas. Bueno, lo que te hace daño no puede ser cultura, no debe ser cultura, ¿no? Y, y entonces, como si no sabemos hablar con las palabras correctas y cuando no sabemos abordar bien una conversación porque hemos señalizado o hemos estigmatizado o hemos usado la palabra incorrecta, podemos generar esa desconfianza con la persona que tenemos o con la comunidad con la que queremos hablar, ¿no? Y esa desconfianza, una vez que se pierde, el sistema se convierte en una amenaza y no en la protección. Os voy a poner un caso reciente que ha sucedido en Madrid, y en mi barrio concretamente, donde unas niñas menores han sido retiradas de sus padres. Por muchas todavía siguen retiradas, una niña de 12 años y otra de 6 meses, porque creen que hay una amenaza en que la niña pequeña sufra la mutilación genital femenina. Sin entrar en muchos detalles, en esta familia ahora mismo se encuentra en que la madre, cuando se llevaron a las menores, no entendía el idioma. El padre estaba trabajando trabaja en la construcción, trabaja a horas que no llega tarde a casa, se levanta muy pronto y llega la policía y se llevan a las niñas sin una mediadora intercultural que le explique por qué. La mujer no habla casi nada de español y lo único que ve policías llevándose a sus hijas. Para esa mujer eso no es justicia. A lo mejor para la institución creen que están protegiendo a estas niñas, están intentando evitar un problema que todavía
ya os digo, no está determinado, pero entonces esa mujer lo único que ve es que todo el mundo a su alrededor es una amenaza. Y así es como ella pierde la confianza en el sistema, un sistema que le quita a sus hijas sin saber por qué, sin entender ella por qué, y que un sistema cuando para recuperar a sus hijas hay muchos obstáculos, ¿no? La segunda barrera que nos encontramos normalmente en el trabajo que hacemos son los protocolos que existen. Algunos existen y no se aplican, otros se aplican de forma regular. Esto es un claro ejemplo porque en el protocolo de la Comunidad de Madrid o el protocolo estatal, cuando hay un riesgo de que una niña vaya a sufrir mutilación genital femenina, normalmente suele ser por un viaje próximo. Y una de las primeras cosas que hacen es retirar los pasaportes. Sin pasaportes nadie viaja. Entonces, si no viajas, no hay peligro, no tienes que sacar a una menor lactante de su madre, ¿no? Y a partir de ahí se trabaja. Entonces, los protocolos se aplican de forma muy regular porque las personas no los entienden bien o porque hay también mucha discriminación y por lo que sea, ¿no? Entonces, esto perjudica a las personas que están en el otro lado. En Kenia, por ejemplo, existen muchas leyes contra la mutilación genital femenina. Hay una junta directiva que se llama Anti-FGM Board, que se supone que coordina las acciones colectivas contra la mutilación genital femenina, pero todos los días se practica la mutilación genital femenina en Kenia. En un mismo barrio puedes encontrar en clínicas o clínicas, entre comillas, ¿no? Lugares donde te lo pueden hacer medicalizado o puedes ir a la aldea del pueblo y lo hacen. Entonces, pueden existir leyes, pero si se desconocen o no se aplican bien, y cuando se aplican revictimizando a a la mujer. Hace unos años había un caso de una chica que era mayor de edad y ella había pedido que le hicieran la mutilación genital femenina porque se quería casar con una persona que su comunidad sí practicaba. Entonces, para pertenecer y que la aceptaran y poder casarse, ella tenía que pasar por ese requisito. Pero como era una mujer adulta, lo que decidieron es en la ley de Kenia juzgarla a ella por ejercer la mutilación genital femenina sobre sí misma, en vez de ver que es el sistema en el que rodea la norma social la que la empuja a decidir que lo quiere porque si no, no me puedo casar con él, si no, no me van. Entonces, en vez de hacer un trabajo de sensibilización, un trabajo a la mujer es a la persona que se le juzga, ¿no? Em, lo que hemos aprendido a lo largo de los años también, a base de aprendizaje, de mucha escucha, ¿no? Y mucha escucha de lo que nos cuentan las propias mujeres, de lo que vemos, de observación, porque nuestra organización es muy pequeñita. Luego veis la página web, parece que somos muy grandes, pero somos muy pequeñitos intentando hacer cosas muy grandes, ¿no? Y el aprendizaje que hacemos nace del contacto directo con las personas. Hemos aprendido que la prevención también es justicia. En Kenia, a través del programa que hacemos con el que llama Badelico, trabajamos con comunidades como la somalí o el oromo para generar diálogo, generar reflexión. Cuando una madre decide no cortar a su hija, eso es justicia preventiva, ¿no? Cuando un líder comunitario cambia su discurso, eso es transformación estructural. Este mes ha sido la tolerancia cero con la mutilación genital femenina el 6 de febrero y la trabajadora social nuestra de Kenia nos contaba que ha recibido a través de un imán es como el- la persona líder religioso, ¿no? dentro de los musulmanes, que nos ha pedido a la organización escribir una carta que ellos van a leer los viernes en las mezquitas de ese barrio diciendo que la mutilación genital femenina no es algo religioso. Entonces, imaginaros el impacto que va a tener, porque a nosotros al final no nos hacen caso. Somos mujeres, algunas vivimos en Europa, otras están divorciadas y todo, y está todavía la teoría en muchos lugares, ¿no? De que las mujeres que luchan por sus derechos están o solteras o divorciadas o son lesbianas, ¿no? Esto es Kenia, os estoy diciendo. Entonces, pero si lo dice un líder religioso, una persona que ellos tiene todo el checklist de la caja bien, una persona que ellos respetan, les dice que eso no es algo religioso,
Entonces ya hemos ganado mucho terreno. O sea, a nosotras nos da igual si no nos hacen caso, seguiremos, de cada 20 personas, dos nos harán caso, pero a ese líder religioso le van a hacer caso a lo mejor 10 o 15. Entonces lo vimos como un avance muy, muy grande, ¿no? Otra cosa que hemos aprendido a lo largo de estos años es que el acompañamiento que se hace a estas mujeres no tiene que ser integral. No, no imponemos denunciar, no marcamos el ritmo, escuchamos, porque el sistema a veces busca casos y nosotras trabajamos con las personas y hemos aprendido que respetar el ritmo de la mujer es parte de ese acceso a la justicia, porque una justicia impuesta también puede ser violencia. Muchas veces lo primero que se te ocurre es decir a alguien, denuncia, ¿no? Y luego la formación es esencial, algo tan simple como una formación que es directa, que es sin adornos, intentando llegar a la formación tanto a las comunidades afectadas por la mutilación genital femenina como a las comunidades no, porque al final convivimos todos. Yo no tengo que haber sufrido una violencia concreta para poder empatizar o para poder querer entender y poder ayudar, porque al final de eso se trata, ¿no? Y trabajamos, pues, como os decía, con docentes, con periodistas, hemos sacado el manual este de cómo hablar, ¿no? De la mutilación genital femenina. ¿Por qué? Porque muchas veces los medios de comunicación sacan titulares, buscan el sensacionalismo y eso no ayuda, no ayuda ni al trabajo que estamos intentando hacer, ni que las personas quieran denunciar, ¿no? Cuando un profesor, por ejemplo, sabe detectar señales, cuando un periodista informa sin estigmatizar o cuando un médico pregunta con sensibilidad, ahí empieza a abrirse la puerta a la justicia. Entonces, en este marco, ¿no? de que estamos hablando en cara para la CSW 70, donde hablan del acceso a la justicia, muchas de las delegaciones que van a ir van a hablar desde un lugar. Entonces, lo que tenemos que ir acordando es cómo podemos conjuntamente, ¿no? Abordar la justicia desde todas las capas, desde mi abuela que no entiende en lo que es un tribunal, hasta la persona que va a luchar por ella en el tribunal, ¿no? Entonces tenemos que trabajar de forma íntegra. Yo creo que tenemos que también humanizar las leyes. Las leyes muchas veces está escrita por personas que nunca han sufrido esa violencia, que nunca han estado en ese lugar y eso sucede en la mayoría de las veces. Yo recuerdo una vez, mi madre decía que fue a una conferencia en Kenia que hablaban de la mutilación genital femenina y había 11 ponentes y 10 eran hombres, hablando de la mutilación genital femenina. Entonces, y eso es un ejemplo muy, muy claro y muy concreto, pero en la mayoría de las veces las leyes no las escriben, es como los proyectos, ¿no? Y el acceso a estos espacios como la de Nueva York. ¿Quiénes pueden ir ahí? Muy pocas personas. Y esas personas tienen que también tener los pies en la tierra para conectar, porque van a ser las representaciones. Las personas que van a hablar por las que no están. Pero si solo hablan desde un lugar, si solo hablan desde el documento, sin humanizarlo, pues va a dar igual, van a ser solo 230 millones de mujeres y niñas. No va a haber rostros, no va a haber historias, no va a haber casos concretos. Y ese es el problema, que cada caso, por desgracia, en las violencias es única. Cada mujer tiene su propia vivencia, experiencia y su propio camino o su propio entendimiento de justicia. No todo el mundo necesita ver a la persona que le ha hecho daño en la cárcel. A lo mejor su justicia viene con la reparación de otra manera, ¿no? Y entender eso yo creo que es muy importante. Con eso creo que voy a terminar para que tengamos un poquito de margen. Iba a compartir algunas fotos, pero yo creo que como está todo en la página web, os pongo ahora en el chat la página y cotilláis un poquito. Y si queréis más información, Marta, Rosa tienen nuestros contactos y os lo pueden pasar. Muchas gracias. La verdad que me han resultado muy, muy interesantes las dos ponencias cómo se han complementado, ¿no? Porque tan importante es que esté la ley, ¿verdad? Y que además esté con
con todos los estándares internacionales y todas las recomendaciones, pero a la vez qué importante esto, ¿no? De este acercamiento, de humanizar las leyes, de poder superar estas barreras de las que hablabas, para que, bueno, pues eso, para que a veces no se convierta la injusticia impuesta en otra violencia, ¿no? Os animo a todas las personas que estáis en la conversación, que abráis vuestro micrófono o levantéis la mano de forma, o sea, a través de la, como podáis, ¿verdad? Y vayáis pues haciendo comentarios, preguntas, aclaraciones, dialogamos. En primer lugar, muchísimas gracias. La verdad es que me ha encantado eh, la intervención de las dos. Me parece que estáis haciendo una labor preciosa y tan importante, ¿no? En el mundo hoy, y cada una desde donde os situáis. Entonces, María, vamos a ver. Eh, yo muchas veces me doy cuenta de lo que hemos conseguido cuando ya lo tenemos, ¿no? Ya, pero sé que detrás de eso hay tanto trabajo de tantos grupos, ¿no? Y pensando un poco en la labor que han hecho aquí en España, eh, a ver si nos puedes decir, si recordarnos un poco las diferentes maneras, diferentes tipos de intervenciones que ha habido desde que empezamos con el SIDA famoso hasta donde estamos ahora, ¿no? ¿Quiénes, qué grupos, cómo se ha ido como moviendo todo esto hasta llegar a donde estamos? Porque creo que vamos aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Y con la experiencia. ¿Te importa decir algo sobre esto? Y Hayat, también me parece maravilloso lo que estás haciendo, y tu madre también. Y estaba pensando allí en la población de mujeres, ¿no? Sobre todo las mujeres con quienes estáis en contacto. ¿Estáis viendo como una evolución en ellas? Eso lo encuentro fascinante. A ver si tú luego nos puedes decir algo sobre esto. Bueno, evidentemente, yo sí, sí, claro. Yo creo que desde los años 90 incluso, cuando la conferencia de Viena, que fue en el año 93, reconoció que los derechos de las mujeres eran derechos humanos, ahí estaba el movimiento internacional feminista y ahí estaban cantidad de mujeres de un montón de países, ¿no? Colocando eso, o sea, presionando para ese reconocimiento a la comunidad internacional, ¿no? Bueno, pues en España, claro, para que, a pesar de que se había ratificado el Convenio de Estambul, y eso sí que realmente era un marco de obligaciones importante, pues también tuvo que ser a raíz de la violación de la manada de Pamplona en el año 2016, cuya sentencia denigrante fue en el 2018. Fueron aquellas movilizaciones realmente las que colocaron en agenda, las que colocaron en el imaginario público, en la conversación mediática pública, las violencias sexuales y la impunidad y la falta bueno, de acceso a la justicia, pero también sobre todo la soledad de las víctimas, la falta de compromiso de un Estado, en teoría democrático y demás, pero que realmente lo que estaba era dejando solas a las víctimas de violencias sexuales, y se desveló de repente ese marco de impunidad, pero eso lo hicieron miles y miles de mujeres, miles y miles de personas, eh, por supuesto, organizadas en torno a movimientos como el 8M, o sea, digamos, movimiento feminista organizado, ¿no? Pero esto, bueno, pues realmente apareció en la conversación pública, mediática. Antes no, las violaciones eran como bueno, pues como una noticia sensacionalista, pero no tenían la carga de profundidad de están vulnerándose nuestros derechos y nos rebelamos contra ello, ¿no? Entonces, esto fue lo que luego se recogió efectivamente, y ahí puedo decir que estaba yo en esa institución
que yo siempre digo, bueno, ese Ministerio de Igualdad que recogió el cable, que recogió el testigo de toda la movilización social, feminista, pues hizo de gobierno. Yo siempre, como con Amnistía Internacional, me ha tocado hacer muchísima incidencia durante décadas. Yo siempre digo, los gobiernos son titulares de obligaciones y la ciudadanía es titular de derechos. Hay gobiernos que hacen de titular de obligaciones, otros no. En este caso tocó que, bueno, pues se dijo, vamos a impulsar una ley que responda justamente a dos cosas: a todos los requerimientos del movimiento organizado, digamos, de las protestas y de las reivindicaciones sociales feministas, y, por otro lado, que cumpla con lo establecido en el Convenio de Estambul, que había sido ratificado 6 años antes de que se empezara a elaborar la ley de libertad sexual. Y era, bueno, estas obligaciones están pendientes de cumplir y nos lo está recordando el movimiento feminista, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, fue, en mi opinión, fue la confluencia de esos dos, bueno, pues de esas dos pues, actuaciones, ¿no? Una actuación absolutamente espontánea y organizada desde las calles y desde el movimiento social, y otra cuestión, ¿no? Y otra fue la actuación institucional, cumpliendo con el mandato de las calles, pero también con el mandato del Convenio de Estambul, ¿no? Recogiendo lo que decías, Cecilia, de si hemos visto una evolución muchísimo en el sentido, cuando nosotros, estoy hablando ahora del trabajo que hacemos en Kenia, en Nairobi, en la zona Isli, que lo llaman Pequeño Mogadiscio porque está lleno de mujeres somalíes y etíopes. Y de la primera vez que hicimos la primera sesión de Kolekiama Bariliko, que en suajili significa caminando hacia el cambio, desde el primer día que entran en la oficina, vienen todas tapadas, muy tapadas, ¿no? Con el hijab, calladas, y luego cuando terminan, pues las sesiones, ¿no? A mitad de camino, porque cada grupo estamos con ellas alrededor de 6 meses se quitan las caras, bailan, hablan, empiezan a comentar, empiezan a compartir sus historias en ese grupo, ¿no? En ese grupito, en su zona segura, etc. Luego avisan a sus otras compañeras. Entonces pasamos de buscar a las mujeres que vengan a hacer lista de espera y justo este 6 de febrero hicieron una marcha en el que lideramos nosotras la marcha con otras entidades también, pero lo organizamos nosotras, alrededor, en ese barrio de Isli, donde la incidencia de la mutilación genital femenina es del 90%, de las mujeres son supervivientes de la mutilación genital femenina en ese barrio, y estaban con el micrófono gritando en somalí, liberar nuestro clítoris. Y el 6 de febrero de este año cayó en un viernes. Los viernes son el día religioso donde salen la gente a rezar, ¿vale? Y veías a las chicas jóvenes gritando en somalí, liberar el clítoris. Y fue espectacular, ¿no? Entonces se están uniendo, se están transformando, están hablando. Y eso ha sido, esta es la cuarta edición que estamos haciendo de este programa. Y vinieron 1.000 personas, pero esas 1.000 cientos de ellos son las mujeres que han formado parte del programa y que salgan de esa oficina a salir a la calle es algo espectacular. Lo primero, gracias a las dos por vuestra ponencia. Y mi pregunta va un poco más dirigida a Hayat porque has contado, ¿no? Que tu madre como que cuenta su testimonio continuamente una y otra vez y me parece como, entiendo que, supongo que estará trabajada y habrá aprendido a vivir con ello, pero ¿cómo se lleva eso de al final tener que un poco revivir una experiencia que ha sido dura y que ha marcado tu vida? ¿Cómo se gestiona eso? Pues yo creo que depende mucho del día. Ella empezó a contar, lo cuenta sobre todo porque es una herramienta para que más mujeres hablen, ¿no? El compartir su historia es una manera que ella hace enseguida. Yo recuerdo la primera vez porque la primera vez que compartimos una entrevista, ella y yo, donde nos entrevistaban a las dos y ella empezó a contar, porque siempre empieza así, ¿no? Empieza contando, todo el mundo quiere saber cómo en su trabajo con la mutilación genital femenina, cómo empezó, y para hablar de cómo empezó ese trabajo, tiene que hablar de su propia experiencia. Y la primera vez que compartimos, que me acuerdo que era en un canal de la SER,
empezó a llorar en mitad y eso que ha contado la historia cientos de veces. Empezó a llorar porque siempre cuando llega a un punto de la historia y tiene que ver mucho con ella siendo madre, tiene que ver mucho con el momento en que ella no deseaba ser madre. Ella fue un matrimonio forzado, fue un embarazo que no buscaba, fue todas las cosas que se le ha impuesto en la vida, ¿no? Y yo creo que ese momento de recordar de la persona que tengo delante, que es la persona que más quiero en el mundo, no os lo digáis a mis hermanos, pero yo creo que soy la favorita, eh, es algo que le produjo mucho dolor en su momento. Depende del día. Hay veces que estamos juntas y nos reímos hablando. Hay veces que la he visto que no podía continuar y a veces que lo cuenta como si el que está contando lo que ha hecho en el día ha ido a comprar el pan, ¿no? Y depende mucho el público con el que tiene. Nunca es fácil, siempre se queda un poco removida, ¿vale? Porque luego tenemos las post conversaciones y yo noto cuando está en su momento, ¿no? Que siente y no es que disfrute contándolo, pero siente como que conecta con la gente con la que habla. Mi madre es una gran narradora y dependiendo cuando está hablando con estudiantes o cuando está hablando con un público, ella sabe conectar con ellas. Nunca le queda indiferente, pero sí que hay momentos en que le cuesta mucho. Mil gracias a las dos. Quería lanzaros algunas preguntas. Mm, para María, eh, quería preguntarte, o sea, ¿qué diferencias observas o crees que hay entre los obstáculos que viven las mujeres adultas y los que enfrentan niñas y adolescentes, ¿no? Eh, Luego, ¿cómo se puede o cómo está previsto o cómo se debería, o cómo está en el papel, garantizar que la voz de las niñas y adolescentes sea escuchada de manera segura, ¿no? En los procesos judiciales, ¿no? Especialmente en casos de violencia sexual y qué medidas, ¿no? Están recomendadas, se apliquen o no o cuáles se deberían aplicar para evitar su revictimización. Y para Hayat quería preguntarte desde desde una perspectiva interseccional, em, ¿qué medidas específicas tú crees que deberían incorporarse en los procedimientos para que sean accesibles? Bueno, has hablado del papel ¿no? Entiendo del papel de la mediación, pero bueno, no sé si consideras que debería existir alguna más. Gracias. Pues fíjate, el tema tiene enjundia, es una cuestión fundamental, precisamente la interseccionalidad, lo que tiene que ver con, pues no solamente que sean niñas, sino también menores de edad, ¿no? Ahora mismo en España, por eso digo que hay un marco normativo que ha avanzado, sobre todo en la última década, de manera muy potente, y la cuestión está en su cumplimiento, ¿no? Yo te diría que lo fundamental aquí está en ese engarce entre dos leyes orgánicas, la Ley de Libertad Sexual y la LOPIBI, la Ley de Protección a la Infancia y Adolescencia frente a la Violencia, y cómo realmente en la conexión entre estas dos leyes se crean esos itinerarios de protección y de acceso a la justicia y reparación, pero que evidentemente están más en el papel que en la realidad todavía y que además se ven muy afectados cuando el agresor sexual es de la familia y no digamos ya si es el propio padre. Es decir, la cuestión paterno-filial y muy especialmente la patria potestad cruzada, ¿no? en todo esto, con lo que tiene que ver con los procesos civiles, de cambios de custodia y tal. O sea, esto está machacando realmente a los niños y niñas. Pero voy por partes. En primer lugar, la cuestión de la prevención y la detección. Aquí la ley de la LOPIDI ha avanzado muchísimo en lo que tiene que ver con la detección y la prevención, el medio escolar, por ejemplo, el medio deportivo, o sea, lugares que antes no estaban para nada, no se daban por enterados
que les tocaba este papel, ¿no? De hecho, yo he hablado con profesoras antes de la LOPIBI y ahora, y no hay, y realmente hay un avance muy potente, porque antes era como, bueno, no, pero eso aquí en este ámbito, ¿no? Así como en el ámbito sanitario ya se daban por aludidos de niños y niñas víctimas, tanto de violencia de género como sexual, tal. En el ámbito escolar era, uy, pero yo no me meto y tal, y cómo lo hago, cómo no lo hago. Ahora tienen la obligación de tener protocolos, la obligación de nombrar un coordinador, coordinadora de bienestar, que es un poco como el referente del centro, tal. Todo esto realmente está, o sea, esto está, yo creo que mejorando por lo menos la detección y la prevención. ¿Qué sucede con la atención integral y el acceso a la justicia? Bueno, la ley de libertad sexual crea un itinerario específico para niños y niñas, que son las Barnahus, las casas de infancia según el modelo anglosajón y escandinavo, ¿no? Eh, y esto quiere decir lo que, según Save the Children, ¿no? Como que es muy gráfico, ¿no? Lo de bajo el mismo techo. Las niñas víctimas de violencias sexuales van a un centro, en ese centro se dan cita a profesionales pues, digamos, de atención psicológica, ¿no? Educativa, y también desde allí yo he visitado, porque eso es otra también, que las Barnahus, o sea, si los centros de crisis están uno en cada provincia, pero medio medio, en Granada es un barracón de obra, en no sé qué, las Barnahus están a un ritmo que, por ejemplo, en Cataluña van muchísimo más rápido y han sido pioneras, incluso casi antes de la LOPIBI y a la vez que la ley de libertad sexual ya estaban en prácticamente en todas las provincias. Yo estuve en la de Tarragona y funciona de una manera, bueno, súper adecuada. Tienen circuitos cerrados de televisión, digamos, para conectarse con los juzgados para hacer las pruebas preconstituidas, ¿no? Es decir, porque ahora, a partir de la LOPIBI, otra de las mejoras es que con menos de 14 años es obligatorio que los niños y las niñas no repitan y menos aún declaren en sala, sino que directamente tienen una única declaración en la instrucción, o sea, al inicio de la instrucción, y por circuito cerrado, o sea, por medios telemáticos que le van dando a un psicólogo o psicóloga de la propia Barnahus o de la confianza de la NE, le van dando las preguntas y se le formulan a través de la psicóloga. Esto es un cambio impresionante. Yo recuerdo en 2006 aquel juicio con el profesor de karate en Barcelona, en la audiencia de Barcelona, que el presidente de la audiencia les quitó el biombo a las niñas, diciendo, a ver qué cara ponen cuando vean porque así sé si mienten o no, tal. Claro, esto realmente ahí nos damos cuenta, han pasado 20 años de aquello y ahí nos damos cuenta de la diferencia. Pero luego, por otro lado, claro, el tema del interés superior del niño o de la niña. O sea, ¿cómo se determina? Sigue sin haber instrumentos estandarizados para la determinación. En términos de regla de ponderación, porque el Comité de Derechos del Niño tiene una recomendación, la 14, una observación general, que dice que el interés superior del niño y de la niña, y más aún víctimas de violencia, no es solo un principio general y un derecho, es una regla de ponderación, una norma de ponderación. Es decir, ¿qué pesa más? ¿Que yo me opongo a que mi hijo vaya a un tratamiento de reparación que está hecho unos zorros y realmente necesita reponerse, recomponerse, pero yo como soy su padre decido que no? ¿O, ¿no? O el derecho fundamental de ese niño o de esa niña, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde todavía, y luego me preguntabas también, el derecho a ser escuchadas, ¿no? Pues el derecho a ser escuchadas está en la LOPIBI, se debería reconocer porque es, digamos, un derecho también fundamental y tiene además, por supuesto, no tiene edad, es decir, que está ya, es decir, hay una norma muy, muy contundente que a los niños y niñas en edad preescolar también hay que escucharlos, se tiene la obligación de escucharlos. El artículo 11 de la LOPIBI lo habla de una manera, habla precisamente de eso, formación de las personas para escuchar, metodologías y espacios adecuados. Es decir, una sala con todo togas, pues evidentemente no es el lugar para escuchar a ninguna niña, ¿no? Entonces, y esto, sin embargo, bueno, pues avanza, pero desde luego no tanto, ¿no? Entonces, como que yo creo que hay dos pilares ahí, como son estos dos derechos fundamentales de la infancia, el derecho a ser escuchadas y el derecho al interés superior, que sobre todo se siguen atravesando cuando, lo peor es que cuando
el agresor es más cercano a la víctima, y especialmente si es el padre, pues sigue habiendo ahí, se confunde el derecho a la relación paterno-filial, que es un derecho relativo, dice nuestro código, solo en beneficio del hijo o de la hija, se confunde con el derecho absoluto de no sufrir ninguna violencia ni ningún perjuicio. Se le da la vuelta, se convierte en absoluto el relativo. Y esto está pasando, y esto yo estoy harta de acompañar a casos de niñas agredidas sexualmente en estos entornos familiares e incluso parentales, y que allí no pase nada, ¿no? Y que allí no haya medidas de protección. Entonces, claro que hay una brecha muy gorda, y yo creo que esto pasa, como decía antes Hayat, por plantear sobre todo a las figuras protectoras de esta infancia y adolescencia, por plantearles toda una serie de formación en derechos, y que empiecen a litigar y a tener más herramientas, porque lo que dice la ley no es lo que están aplicando. Tanto los operadores de justicia como algunos personajes, digamos, de otras instancias, ¿no? O administrativas o de otro tipo, ¿no? Entonces, yo creo que es fundamental cerrar esa brecha, pero ahí estamos realmente con una situación muy, muy difícil. Y por último, ya termino, claro, ahí hay en las niñas adolescentes, yo siempre digo que están a caballo entre los dos recursos. Yo por eso yo abogo mucho porque las niñas de más de 16, entre 16 y 18 años, vayan a los centros de crisis. O sea, el centro de crisis es el recurso para las chavalas adolescentes y no, digamos, una casa de infancia. Porque realmente, y además, bueno, pues toda la formación en feminismo, en enfoque de género y tal, la tienen mucho más garantizado los centros de crisis que las Barnahus. Por lo menos hasta donde va, porque las Barnahus estamos batallando, pero no todas tienen enfoque de género, tienen y enfoque de derechos humanos, sí que tienen enfoque de infancia y tal, pero eso es un problema. Entonces yo, para las niñas adolescentes, creo que hay que utilizar el itinerario de los centros de crisis. Interseccionalidad, nada, por añadir, ¿no? Porque al final muchas cosas están muy relacionadas cuando hablamos de las mujeres, ¿no? Y sabemos clarísimamente que interseccionalidad implica por reconocer que pues estar atravesada de muchísimas cosas, ¿no? No solo supervivencia de la mutilación genital femenina. Cuando antes comentabas lo de las mediadoras interculturales, que es una cosa que se está trabajando mucho desde las entidades para que ese rol se profesionalice más, porque los códigos culturales, no puede haber una atención integral si hay barreras, ¿no? Y las barreras vienen por falta de entendimientos de códigos culturales. El otro día me comentaba una madre, ¿no? Que le habían echado la bronca porque su hija ha dicho que le pegaban. Entonces, esta es una madre que lleva 6 meses aquí en España, de Mali, y su hija tendrá 6 años. Y claro, cuando dice que la niña la pegaban, hablábamos de esos códigos culturales, ¿no? Sabemos todos muy bien que en muchos países africanos la forma de tratar o de solucionar las cosas es como antiguamente aquí, ¿no? Con una bofetada o gritando. Entonces, hay un tiempo de adaptación. Entonces, si no hay una mediación intercultural, ¿no? Puede haber un malentendimiento y puede llevar a, yo qué sé, a una denuncia, ¿no? Pues la mutilación genital femenina no puede analizarse solo como una práctica, como decía antes, sino es el resultado de esa intersección entre la desigualdad de género, las estructuras de poder, la pobreza, las normas sociales y los contextos migratorios y el racismo institucional. Entonces, ¿qué significa esto en la práctica? Pues que se necesita esas mediadoras interculturales para hacer un mejor trabajo, una formación especializada, como decía antes, y que sea obligatoria para los profesionales. No puede haber una persona licenciada en cualquier rama de la medicina, pero sobre todo ginecología, en medicina, pediatría y enfermería, sin que sepa lo que es la mutilación genital femenina, ¿no? Tiene que haber también más protocolos que no generen ese miedo, un trabajo más preventivo y financiar
a organizaciones lideradas por mujeres afectadas por estas cosas. Entonces, es como muchísimas cosas que hay que tocar para cubrir esa interseccionalidad. No vale solo con poner la palabra bonita en la página web. Y cuando hablaste de la rendición de cuentas, claro, yo no sé, no estaba seguro si era al Estado o si es el Estado al, vamos a suponer, a la ONU, ¿no? Porque estoy pensando ahora en el CSW también, ¿no? Y es un poco para qué algún mensaje que podríamos estar relacionado con la rendición de cuentas. Bueno, a mí me parece que es una de las cuestiones más importantes que tenemos que plantearnos para hacer incidencia política, incidencia legislativa, o sea, para cambiar las cosas, ¿no? Y fíjate, te diría que es en los dos sentidos. Yo me refería fundamentalmente a que la propia Recomendación General 33 establece, o sea, obliga o recomienda a los estados esos mecanismos de rendición de cuentas estatales, o sea, creados en el marco del Estado, para fundamentalmente comprobar que los operadores de justicia están cumpliendo con sus obligaciones y que las mujeres están accediendo a la justicia y que haya también algo muy importante que es, o sea, es decir, yo siempre, hay como tres patas es la formación, la evaluación, que, por ejemplo, yo siempre me he quejado en los informes que hemos hecho con Amnistía Internacional y tal, que la ley de violencia de género, la ley 1/2004, nunca se ha evaluado. Nunca se ha evaluado, digo, el desempeño de los juzgados. Se ha evaluado la ley en plan, estas evaluaciones que se hacen a veces de check, 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 evaluaciones de seguimiento, ¿no? Pero realmente no se ha levantado la alfombra de los juzgados y se ha dicho, a ver, aquí, ¿qué está pasando? ¿No? Con, por supuesto, todos los operadores de la justicia, pero también abogacía independiente, organizaciones de mujeres que acompañan a mujeres y mujeres sobrevivientes, o sea, mujeres víctimas. Todo esto no se ha hecho y creo, es decir, eso es fundamental y eso es rendir cuentas. Y también, digamos, como, bueno, pues aprender sobre la marcha, porque es verdad que estos juzgados eran novedosísimos, fueron puestos en marcha, llevan 26 años, 25 funcionando y, o sea, perdón, 21, porque claro, fueron puestos en el 25, en el 5, entonces 21 años funcionando pero también cuando hablamos de otros mecanismos de rendición de cuentas, hablamos de, y eso lo dice así de claro la Recomendación General 33, organismos o digamos, o instancias que recojan quejas de las mujeres, que recojan quejas y sean además transparentes. El Consejo General del Poder Judicial no puede ser el único mecanismo porque además, bueno, de hecho, no da respuesta o no es realmente eficaz. Yo recuerdo, bueno, te voy a poner un ejemplo bastante tremendo, ¿no? Pero yo cuando estábamos haciendo estos análisis de los mecanismos de rendición de cuentas en la justicia española, me acuerdo que Ana María Fábregas fue una mujer que en 2003 murió por su marido, la mató con un martillo y tal, y esa mujer había puesto, murió de una manera tremendamente violenta, pero había puesto 12 denuncias, ninguna se tramitó. Entonces, y yo recuerdo cuando estábamos viendo, bueno, qué sanción le podía caer del Consejo, yo iba por el metro de Madrid y vi la multa por fumar en el metro, era menor que la sanción que le iban a poner a ese juez, si es que se la ponían, que nunca se la pusieron, ¿no? Y luego, por último, evidentemente, está la rendición de cuentas ante los órganos de tratados, claro, claro que sí. Hombre, la CSV no es el caso, pero, es decir, Naciones Unidas, pero, por ejemplo, todo lo que son los exámenes periódicos ante el Comité CEDAW, ante el Comité de Derechos del Niño y la Niña, o sea, fundamental también que aquí se ratifican los tratados y ¿qué pasa? Como, ¿no?, de cara a la galería, y creo que es esencial que sepamos que los tratados son norma interna en el momento en el que se introducen ya en el BOE, ratificados y tal. Entonces, claro, efectivamente, la rendición, pues, creo que es muy importante estos lugares como el de la CSW, ahí en Nueva York, pues que realmente el Estado, el gobierno, quiero decir, va a ir, hoy hemos hecho todo fenomenal y además muchas veces confundiendo el papel con la realidad, ¿no? Como esto está ya hecho porque está en la ley o está en el plan o está en tal, pero luego la realidad
Entonces, para eso estáis vosotras, para eso están las organizaciones, para decir, no, no, esto está en el papel y es importante y lo impulsamos, pero esto no se está cumpliendo, o esto tiene este defecto, o esto tal. Entonces, esa rendición de cuentas, evidentemente, también es muy importante, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. De verdad, daros de nuevo las gracias a las dos y a todas las personas que habéis participado, que ha sido realmente un conversatorio pues muy, muy interesante.